va generalmente a la parte solamente estructural, que esa se le denomina por el peso propio de la estructura, y también a la carga muerta adicional. Muerta adicional que pueden ser cualquier elemento como tal adicional que esté sobre la estructura generando una carga, sea puntual, lineal, distribuida. ¿Ya? Dentro de nuestro contexto, pues el cuantificar cargas es una de las partes más importantes de la concepción del proyecto. Si ustedes se dan cuenta, y supongo que la mayoría está en sus casas, deben estar viendo tal vez a su alrededor, no sé, su estudio, su sala, su librero, qué sé yo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que cuantificar y aproximar la carga que se tiene, que se va a proyectar para la estructura. Lo mismo pasa en edificios y de igual manera para puentes. Cargas de viento, que también van a ser variables y vamos a ir viendo, pero también tenemos cargas de viento en función a las alturas. Y cargas de sismo. Ya habíamos mencionado algo de las cargas de sismo. Para este caso tenemos cargas que cobran mayor relevancia y que van a adicionarse, que no habíamos visto antes, porque no consideramos, aunque así tengamos un parqueo, no consideramos una carga viva móvil dinámica, ¿no? No consideramos una presión hidráulica dentro de un edificio. Probablemente dentro de estructuras muy sofisticadas, sí, que por su conformación estén llenas sobre, como el caso que habíamos visto, ¿no? Que les había mencionado de la Agencia Estatal de Vivienda que ha construido sus edificios Huipala sobre un lago. Probablemente ellos no han considerado una presión hidráulica y no han considerado el tipo de suelo realmente, no han considerado la parte hidrológica. Pero en este caso sí tenemos que considerar, ¿no? De manera obligatoria cuando tenemos puentes sobre lechos de río o tal vez un puente sobre nivel freático. Un lugar muy eh, como Potosí, muy, ¿cómo le podríamos llamar? Particular, es Potosí. En Potosí se considera la presión hidráulica porque tienen mucha agua subterránea. Dentro de su centro histórico, Potosí tiene por lo menos un 70% de viviendas que contienen pozos de agua. ¿Por qué? Porque tienen bastante agua subterránea. Entonces también en esos sectores tenemos que considerar presiones hidráulicas. Casos de rellenos, de igual manera, para las diferentes estructuras. No estamos hablando solo de las pilas ni de las fundaciones, sino también de los estribos y de las secciones en las cuales se va a apoyar el puente. Otras que son propias de un puente generalmente son los choques, la flotabilidad y partes constructivas, como se les había mencionado anteriormente. Ahí tienen toda la lista de cargas. Si bien son 37 según he contado, normalmente no se usan las 37 para todos los puentes. ¿Qué quiero decir? De estos 37 vamos a ir seleccionando primero el grupo, permanentes, variables y otras. Dentro de los grupos, vamos a ir viendo qué subgrupo corresponde al puente. Quiero decir, dentro de lo que sería subgrupo, si hablo de muerta, es una carga estática que va a estar presente a lo largo de la vida del puente. Va a ser, obviamente, si tengo un puente vehicular, una carpeta de rodadura, ¿no? Y el peso propio de la estructura. Si tengo suelos, tengo que ver en qué posición están mis suelos, de qué manera estarían afectando a mis suelos. Tengo que hacer relleno o solamente para las estructuras de apoyo o para las fundaciones. Entonces yo tengo que ir viendo cuál sería la más apropiada para utilizar y calcular. Lo más recomendable, como les siempre yo sugiero, es agarrar y dibujar la estructura en una concepción inicial y todo lo que la rodea. ¿Por qué? Así ustedes pueden ver y no olvidarse, porque muchas veces pasa que cuando no se tiene, se olvidan de colocar.
ya sea el empuje horizontal, el empuje vertical, la carga de tierra, la presión negativa, o solo consideran los empujes pasivos, no han considerado los tipos de falla, etcétera, ¿no? Entonces, se limitan muchas veces a las cargas y el no considerar puede generar también una falla. Tenemos deformaciones, tensiones, cuando hablamos también de procesos constructivos y tensiones en las cuales hablamos de pretensado y posttensado, ¿no? Estamos hablando de fuerzas que generan una deformación y pues tenemos que ver la tensión residual. El pretensado, que también es una fuerza secundaria y puede generar eh, una carga adicional axial a la estructura, ¿no? Como habíamos visto en la materia anterior. Lo que nosotros particularmente hacemos es aplicar una carga que genere la compresión necesaria al elemento para que éste soporte mayores longitudes y se genere como tal mayor compresión y se elimine la tracción, ¿no? Riológicas, las fluencias, las retracciones vehiculares, etc. Dentro de esta lista quiero que para la siguiente clase, para adelantar un poco el proceso, me entreguen una investigación. Vamos a hacer una defensa muy rápida. Ya no necesito que preparen diapositivas. Pero yo les voy a dictar qué cargas van a ir haciendo cada uno. Aguilar, tú vas a hacer el empuje horizontal, obviamente relacionado a puentes. Todo tiene que ser enfocado en puentes. Balboa, empuje vertical. H, EB, EB. ¿Quién está intentando entrar tan tarde? Ya no puede entrar, perjudica. Canaviri va a ser el empuje, la sobrecarga de tierras. Canasa Abdel va a ser la fricción negativa. Castillo Bryan va a ser la deformación de tensiones. Chino va a ser PS, las fuerzas secundarias. Chipana va a ser la fluencia lenta. Retracción va a ser Cortés. Carga vehicular no. Carga de frenado no. Carga centrífuga no. Impacto no. Viva no. Carga peatonal va a ser Cuellar. Carga de viento en la carga viva va a ser Cuenca. Driu va a ser carga de viento en la estructura. Variaciones de temperatura uniforme va a ser Flores. Gascón va a ser gradiente térmico. Carga hidráulica de presión de flujo del agua va a ser Guariachi. WA. Presión estática va a ser Ibarra. Pardo va a ser la flotabilidad. Presión de la corriente va a ser Nicol. Oleaje va a ser Rodrigo. Socavación, Ignacio. Colisión vehicular va a ser Sánchez. No, Madeleine va a ser. Sánchez va a ser. ¿Dónde estamos? CB. Colisión por embarcaciones. Carga de hielo. Hice las tres ICs.
Carga de hielo va a ser luz, Denis va a ser carga, sobrecarga de hielo y colisiones con hielo va a ser Solano. Velarde va a ser asentamientos del suelo y cargas de explosión va a ser blanco choque. ¿Ya? Espero me hayan escuchado y lo que necesito dentro de la exposición que van a realizar es la definición, en qué casos se aplica la carga, cómo se aplica de carga y cómo se calcula la carga. ¿Ya? Así puntual. Prohibido que busquen en inteligencia artificial. Yo ya he dado, busquen en libros. Ya he dado esta parte de exposición a otros cursos. Se va a inteligencia artificial e inteligencia artificial hace lo que quiere con sus exposiciones. ¿Se ha entendido? Sí, Inge, Ya. Corto, conciso, no necesito que preparen sus diapositivas, pero sí necesito que lo tengan bien escrito en un informe, porque puede que los pregunte o bien al recoger firmas, o puede que les pregunte, salga a la pizarra y explique con marcador. ¿Ya? disculpe, ¿para cuándo va a ser? Para el día, ¿qué día tenemos clases? El día de mañana. Esa es nuestra última semana, ¿no ve? La siguiente semana tenemos examen. Sí, puros exámenes de la siguiente semana, Inge. Ah, ya. Pero lunes, martes tenemos clases todavía. Creo que sí. Ya, gracias. Ya, entonces esto tienen que prepararlo para el día de mañana. Sí, 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 hay clases el lunes y martes. Ya, gracias. Ya, entonces vamos a empezar con la descripción de las cargas. Vamos a hacer las cargas que tenemos primeramente. La primera que nos dice es carga muerta permanente por peso propio. Básicamente, la carga muerta considera la totalidad de la estructura, incluyendo las aceras y barandas, porque son parte como tal de la estructura. Van a recibir una carga, sea lateral, por apoyo, sea una consideración de choque o colisión, sea también esta una consideración de empuje. Entonces, todas estas hacen y asumen una carga, por tanto, también asumen un comportamiento de transmisión de cargas como tal. Es decir, que se tiene una estructura, sean aceras, barandas, y tenemos que diferenciar. Si bien tenemos carpeta de rodadura, no quiere decir que la carpeta de rodadura sea un elemento estructural, pero sí se lo puede calcular de acuerdo a su peso específico, ¿no? Multiplicando por su peso propio. Tenemos también los ductos, los cables, instalaciones y servicios que van a ser como tal una carga muerta, ¿ya? Medianeras, postes, luz y cualquier otro elemento de servicio público que va a estar de forma permanente, pues van a ser una carga muerta. Probablemente un 80% podremos calcular mediante su peso específico, pero les repito, no porque calculen con su peso específico quiere decir que están calculando una carga muerta estructural. ¿Ya? Hay una confusión en esa parte. ¿Qué quiero decir? Si tienen un relleno, están multiplicando el área del relleno por el peso específico. Esa no es carga estructural, es la carga del relleno. ¿Ya? Y pues denominaciones son del peso propio estructural, es DC, estoy hablando de estructural, componentes estructurales. Y los accesorios no estructurales se los denomina DW, al ser superficies de rodadura e instalaciones de servicios públicos, eh, como ser barandas, aceras, postes, instalaciones, servicios sanitarios, servicios eléctricos. La ASHTO establece unos pesos específicos determinados para todos estos materiales, como ser el acero. ¿Qué podemos tener de acero? Podemos tener postes, podemos tener barandados,
podemos tener rejillas de separación, etcétera. Tenemos peso específico para el agua fresca y el agua salada, considerando las aguas que pueden ser parte de las presiones que pueden darse en las pilas, ¿no? De ese lado estaría viendo el AASHTO, estaría velando el AASHTO para la consideración de su peso unitario. La albañilería de piedra, habíamos visto también que las pilas y los materiales del puente pueden ser diferenciados, ¿no? Buscando la mayor economía, podemos concebir que las zapatas pueden ser de hormigón armado, las pilas de hormigón armado y el tablero de hormigón postensado. O podemos utilizar los estribos con albañilería de piedra, con empedrado. Podemos hacer aviones, podemos buscar también hormigón ciclopio. Entonces, los materiales van a ir diferenciándose y buscando también mejor economía de acuerdo al proyecto, porque no es solamente buscar economía y incentivar para que se utilice cualquier tipo de material cuando no es realmente necesario. O podríamos decir que podemos utilizar gaviones en un lugar donde no hay piedra, ¿no? Y eso va a ser más costoso todavía el traer y todo. La logística. Aleaciones de aluminio, tenemos también arcillas blandas para los suelos, tenemos arenas, limos, gravas y no compactadas, arcillas compactadas, y ya para los concretos tenemos pesos específicos de acuerdo a la resistencia según la AASHTO. Si vamos a hablar de concretos livianos, pues probablemente estamos hablando de hormigones pobres, de acuerdo a lo que nosotros conocemos, arenas livianas, concretos de arena liviana, ¿no? Que igual seguimos hablando de hormigón pobre, pero con una mejor resistencia. Podemos hablar de peso específico cuando el hormigón es menor a los 350 kilogramos sobre centímetro cuadrado. En estos casos se utilizará, la AASHTO indica, 2.320 kilogramos sobre metro cúbico. Y cuando tengamos un peso normal entre los 350 y los 1.500 kilogramos sobre centímetro cuadrado, pues deberemos de enfocarnos realmente en la resistencia. Es decir, el peso unitario va a ser el resultado de 2.240 más 0.23 por la resistencia característica del hormigón a compresión. ¿Se entiende? Si antes conocíamos tal vez un rango muy específico de la ACI, eso no quiere decir que no podemos utilizar los valores de la AASHTO. Y la AASHTO no quiere decir que no podamos utilizar los valores específicos de la ACI. Como tampoco se quiere decir que podemos no utilizar los valores específicos de la NB. Es decir, el peso unitario siempre está en conforme a la calidad como tal del hormigón, ¿no? Entonces, el hormigón va a ser variado su calidad de acuerdo a los materiales. Si utilizas grava chancada, si no utilizas grava chancada, 3/4 o de diámetros mayores, entonces va a ir variando, ¿no? Pero en lo ideal, lo que normalmente utilizamos es 2.400, que está dentro del rango que establece la AASHTO. Está un poco más de lo que nos dice el AASHTO, que quiere decir que nosotros estamos proyectando un hormigón de mejor calidad de la que te dice el AASHTO. Sin embargo, podemos utilizar los valores siempre y cuando tengamos algún criterio de utilización de acuerdo a la normativa. Hablamos también de grava, hablamos de hierro fundido, maderas duras, blandas, rellenos de cenizas, superficies de rodadura bituminosa. ¿Qué quiero decir con superficie de rodadura bituminosa? No. ¿Alguien más? Estamos hablando de pavimentos flexibles, ¿no? Que obviamente van muy de la mano con lo que dijo su compañero, pero como tal son pavimentos flexibles. Y de acuerdo al material que es utilizado, ¿no?
Cuando ustedes utilizan un pavimento flexible, utilizan un espesor, pues ya tienen cómo calcular su carga muerta de ese uso específico. Tenemos materiales reales de tránsito, durmientes, fijadores de vía, que podemos tal vez encontrar dentro de lo que es la concepción del puente, eh, materiales de vía antecesora o las predecesoras. Entonces, mediante esto, antes de cerrar, podemos calcular todo lo que serían las cargas muertas, ¿no? Sean estructurales, no estructurales, o ya tendremos que hacer un análisis más específico. Normalmente, y escuché un comentario, ¿no? Que no hay mucha experticia en calcular cargas. Pero el cálculo de la carga es como tal el cálculo del peso. Y ustedes ya tienen que ir asumiendo si es una carga puntual, si no está distribuida, si es una carga en una longitud, pues bajo qué longitud tendríamos que multiplicar o qué superficie tendría que yo trabajar. O si es una carga superficial, ¿no? Y tener mucho cuidado en ese punto de puntualizar, linealizar o colocar de manera superficial. Muchas veces, y es uno de los errores que yo quisiera recomendar, se comete cuando quieren calcular una carga, multiplican o distribuyen de manera equivocada y ahí es cuando tenemos más errores. ¿Ya? Y una de las nuevas cargas, la carga vehicular. Conforma las cargas móviles del vehículo a las cuales está sujeta la ASHTO. La ASHTO establece un vehículo que es inexistente. Cabe recalcar, no existe, pero es un vehículo de análisis como carga vial, vehicular. A este se le denomina ASHTO HL93. Ya lo pueden encontrar en el artículo 3.6.1.2 de la ASHTO. Y este es un vehículo tipo camión y tándem, y espero que hayan escuchado esos términos, tipo camión y tándem que está distribuido en un ancho de 3 metros. Cuando yo hable de un ancho, y vamos a empezar a ver mucho esto en los siguientes ejercicios, quiero decir que este es el vehículo y la transmisión de su carga puede ser de 3 metros. ¿Ya? Desde sus ejes hay 0.60 por lado y en su eje interior 1.80. Ustedes se preguntarán tal vez, ¿por qué 3 metros? ¿Por qué no simplemente el ancho del vehículo? Pues porque el vehículo, al generar un movimiento y un sentido, puede tender a generar cierto movimiento lateral, que estaría relacionado con un aproximado de 40 centímetros por lado, ¿no? Entonces, en ese sector, que es los 3 metros, va a ser el ancho de la distribución de la carga vehicular. Cuando ustedes manejan, pues no manejan totalmente recto, ¿no? Siempre tienden a generar ciertas diferencias de distancia por lado, de acuerdo a cómo va manejando el volante o cierta inclinación, pues ya hace que se genere una distinta distribución de los ejes del vehículo, ¿no? Entonces lo mismo pasa, nosotros para estimar las cargas ya tenemos que ir asumiendo ciertos parámetros. Por eso el AASHTO nos indica que debemos de utilizar 3 metros como un ancho de carga. Si seguimos analizando esta imagen, pues tenemos 3.65 como el ancho del carril, ¿no? El ancho del carril por el cual puede circular un vehículo se recomienda, no estoy diciendo que es el mínimo, se recomienda que sea 3.65. ¿Ya? Los anchos del carril deben colocarse cada 3.65 especiados a través de todo el ancho de calzada. ¿Y qué era el ancho de calzada? ¿Qué era el ancho de calzada? Canaza. Nada. Héctor. No está atendiendo. Héctor, ¿qué era el ancho de calzada? El ancho de calzada era si no me equivoco, toda la vía o el carril.
Algo por ahí debe ser. No estoy acordándome bien. Siempre van a ser 2 carriles. Es el ancho por el cual puede generar la circulación de un vehículo o de más vehículos, ¿no? Y dentro de este ancho de calzada nosotros podemos dividir la cantidad de carriles que podemos tener, ¿ya? En aquellos casos en los cuales los carriles de circulación tienen menos de 3,65 metros de ancho, el número de carriles de diseño deberá ser igual al número de carriles de circulación. ¿Qué quiere decir este parámetro? Que si mi ancho de calzada es 4 metros, ¿cuántos carriles tendría? Solamente uno sería. Exacto, solamente Uno uno. más su berma. Ya, uno más su verbo. No puedo disponer más de más carriles, solamente puedo disponer de uno. Como dice Velarde, más la parte de la berma. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Cuánto era la berma? Pero en realidad el ancho de calzada, cuando hablamos del ancho de calzada, y no se confundan, solamente es el ancho en el cual existe la circulación vehicular. No estoy considerando la berma. La berma es una distancia adicional. ¿Ya? Se repite y se demuestra. Y por si acaso, este vehículo tiene que quedarse de memoria. Esto no va a entrar en fórmulas, no va a entrar en formularios, ni nada. De memoria tienen que acordarse al vehículo para cuando estemos realizando las cargas. Es un vehículo inexistente, no está en circulación y en realidad es un conjunto de vectores separados en distancias definidas para generar solicitaciones máximas en función a los puentes que se quieran diseñar. ¿No? Repite, no es un vehículo real. El ancho del carril es de 3 metros. Entonces tenemos un ancho del carril de distribución en 3 metros, en los cuales el HL93 está conformado por estos 3 puntos. Está conformado por el camión, que su primer eje tiene 3,63 toneladas y tiene una distribución de 4,27 metros, y el segundo eje está con 14,52 toneladas. En este segundo eje, a partir de este viene el último eje, que puede variar de 4,27 a los 9,14. Este eje y este vector corresponde a 14,52. ¿Qué quiere decir? Que el último eje va a ser variable en función a la longitud del puente. No puedo calcular los 3 ejes para un puente tal vez de 10 metros, porque el camión se estaría saliendo del puente. Entonces tengo que hacer esa variación, indica la normativa, para yo poder determinar cuál es la solicitación máxima generada con este vehículo. En general, se tiene un vuelo de 0,60 desde el eje, 180 entre ejes y un 3,60 que es el carril de diseño. Tenemos también el tándem. El tándem es una adición como tal o puede también generar un comportamiento como de un vehículo que está dispuesto de 2 ejes. Como repito, no existe. Cada eje está sujeto a vectores de 14,34 por eje y este tiene una separación de 1,20 metros. Cuando vayamos haciendo el tema de análisis, nos va a interesar cuánto es la carga por eje, cuánto es su distancia longitudinal, cuánto es su distancia transversal, porque eso nos va a permitir calcular las cargas, sean estas, bueno, las solicitaciones, sean estos momentos cortantes, dentro de lo que es el puente, sea sección longitudinal o sección transversal. También vamos a hablar de un factor y quiero que esta parte se la anoten muy bien. Dice, el camión y el tándem se incrementa un porcentaje producido por el efecto del impacto dinámico, no hacia la carga del carril. ¿Alguien me puede decir qué se entiende por esto? Porque está relativamente explicado.
¿Qué quiero decir con que al tándem y al camión se le incrementa un porcentaje producido por el impacto, pero no a la carga del carril? Tal vez, no sé si estoy bien, tal vez sea por el movimiento del camión o tándem, o al momento de frenar siempre se incrementa un poco la presión del camión, no sé si estoy bien. Estás en lo correcto. No tiene mucho que ver con la presión, pero sí es por el efecto del movimiento, ¿no? La probabilidad de que exista un choque o un impacto menor existe en vehículos en los cuales van a estar en movimiento, como son el camión y el tándem, ¿no? Pero el carril no va a estar en movimiento, es una carga lineal estática. Entonces, solamente es una carga que se distribuye a lo largo de la sección en la cual va a estar actuando el vehículo. Por eso, como le dije primero, solo se aplica a los dos elementos que están en movimiento porque pueden producir un cierto impacto por su probabilidad. Aquí está la definición de los carriles. ¿Mm? El número de carriles en general va a ser determinado tomando en cuenta la parte entera de la ecuación. La ecuación determinada por la Ashton nos dice que es el ancho libre de calzada entre 3.65 metros, ¿no? Y aquí tenemos dos ejemplos muy claros. Si en el puente se sabe y se va a disponer mínimamente dos secciones, como el propósito es tener sección de ida y sección de vuelta, entonces sabemos que podemos disponer, y son vehículos probablemente de alto tonelaje, podemos disponer una barrera. Y el ancho resultante y descontando la barrera va a ser el ancho libre de calzada. O sea, no estoy contando la sección por la cual no voy a circular. Y en estos anchos, que deberían de ser iguales, puedo dividir entre 3.65 y ver cuántos carriles me van a ingresar tanto de ida como de vuelta. ¿Ya? Por eso, les repito, es el ancho y sección de circulación libre. Ahora, si tenemos otro caso, que es un ancho libre de calzada, totalmente libre, sin secciones de barrera ni interferencias dentro de la misma, pues el ancho libre y el número de carriles estará definido de acuerdo a esta sección. Si tengo 15 metros, ¿cuántos carriles tendría? Hola. Ya, serían 4. El resultado en realidad nos sale 4.11, ¿no? Cuando tenemos resultados con decimales, básicamente se le deja al criterio del proyectista porque se puede distribuir o ampliar. Tal vez dejar en 3.70, que ya es un número más exacto. Pero esos son simplemente decimales. La definición del número de carriles es la que nos va a decir cuántos nos permite y ahí, de acuerdo al estudio de tráfico, definir cuántos son de ida, cuántos son de vuelta o si al final los 4 son de ida o los 4 son de vuelta. No se deberán de considerar las fracciones, ¿no? Como tal para la definición del número. Es decir, si le sale 3.5, no estamos considerando ese 0.5 y redondeando a 4. Mínimamente se necesita 3.20 metros de circulación, pero esto va a variar de acuerdo al tipo de vehículos que estén en circulación, ¿no? Si tenemos decimales menores, con los 4.3, entonces podemos hacer división de carriles, tal vez un poco más grandes. Uno puede tener, o podemos subsanar esos 0.10 con la berma, ¿no?
y reduciendo el ancho de calzada libre. Pero igual va a estar muy a consideración del diseño geométrico que se tenga. ¿Ya? Es decir, no debe ser, por ejemplo, 6.10 y 7.30 se consideran dos carriles, cada uno de un ancho igual. Si tenemos 6.10 metros dividido entre 3.65, 6.10 metros dividido entre 3.65, nos sale un 1.67, ¿no? Pero el proyectista puede indicar que se tiene dos carriles de 3.05 metros. Solo si los vehículos se pueden disponer de esta manera. O 7.30. 7.30 dividido entre 3.65 nos da dos enteros. Entonces, literalmente se van a colocar dos carriles de 3.65 metros. Nuevamente estamos mostrando las cargas. Repito, tienen que ser, estar de memoria sus cargas, ¿ya? Tienen que conocer qué cargas tienen. Ay, perdón. Y la acción al aplicar una carga vehicular. Vamos a ir viendo el tipo de puente primero para aplicar. La longitud del puente. ¿Ya? Ya que nosotros tenemos que considerar las solicitaciones máximas, los momentos y los cortantes máximos. La solicitación debida al tándem de diseño combinada con la solicitación debida al carril de diseño y en función de estas dos, ver cuál me da la máxima o ver la posibilidad de incrementar la cantidad de vehículos. ¿Qué quiero decir? Podemos tener un caso que luego vamos a ir viendo en qué caso se usa el tándem, más particularmente, qué caso se usa el camión. Podemos tener un caso en el cual se use el camión porque me lo permite el puente y está ingresando y yo tendría que determinar cuál la distancia para que este vehículo y en qué posición me da la solicitación máxima. De igual manera con el tándem, tengo que encontrar en qué distancia me da la solicitación máxima y ver la combinación de estas dos para saber cuál de estas dos me da mayor solicitación. Si tengo una estructura hiperestática, yo sé que voy a tener momentos positivos y negativos, ¿no? Y para esos momentos positivos y negativos, obviamente teniendo una mayor longitud del puente, puedo disponer también mayor cantidad de vehículos a una cierta separación como mínimo de 15 metros. Es decir, puedo colocar dos camiones con una separación mínima de 15 metros. Si mi puente es menor o mide 30 metros, pues no podré colocar dos vehículos porque este relativamente me mide 13 metros y ya estaría saliendo. Solo se utiliza esta condición cuando el puente es mayor a los 15 metros y puedo disponer de dos vehículos. Ya. O tengamos 3 tramos, 4 tramos y en cada tramo puedo disponer de un vehículo para encontrar los momentos positivos y negativos. Porque si en este caso yo no coloco, básicamente no voy a tener un momento positivo ni negativo, ¿no? ¿Se ha entendido esta parte para la aplicación de la carga? Aplicación de la carga de manera transversal. Que se les quede muy claro de que ahora los diseños son en longitudinal y en transversal, en función a la cantidad de elementos que se tenga. ¿Ya? Si solo tenemos losas, probablemente solo vamos a hacer diseño longitudinal porque solamente tiene 2 apoyos o 3 apoyos la losa, ¿no? Con una longitud máxima de 12 metros, pues puedo producir 2 o 3 apoyos. ¿Ya? Pero si yo tengo un elemento con mayores,
ya sean estas vigas, sean estas columnas, arcos, tensores, entonces yo tengo que hacer ya también un análisis en sección transversal, porque voy a tener otro tipo de apoyos, como en este caso voy a tener los apoyos de las vigas y mi análisis va a ser en sección transversal. Tengo que considerar la carga peatonal, la carga vehicular en el tablero de borde, tengo que considerar en la parte interior, y aquí ya estarían los vehículos, estaríamos viendo vehículos ya posicionados de frente, ¿no? Con la separación. Para los tableros y las losas, sus miembros portantes con ruedas ubicadas a 0.30 de los cordones y de las aceras de borde. Para el caso 2, para los demás componentes, que son la losa, pues ya voy a ubicar la rueda a 0.60 y en estos 0.60 voy a empezar a colocar los vehículos en función a la cantidad de carriles que estoy colocando. ¿Ya? Hasta aquí, ¿está todo claro? Ya. Sí, no. La ASH establece cuando se van a analizar los vehículos en sección transversal. Esto más lo vamos a ver cuando hagamos diseño de puentes viga. Cuando se hace en sección transversal, pues básicamente se los tienen que analizar en la franja de borde a 0.30 como mínimo y 0.60 como mínimo para en la posición de la rueda y la posición del peatón, tanto en la franja de borde como cuando se tenga una losa inferior. La rueda va a estar ubicada a 60. No hay cambios, no se puede mover estas secciones. Ahora, los 1,80 es el ancho del vehículo del camión. La siguiente separación es 1.20 y sí pueden jugar con esos 1.20. ¿Por qué? Porque aquí les estaría sobrando mucho y realmente el vehículo va a estar en el centro, ¿no? En el mejor de los casos. Entonces, probablemente la línea de separación va a ser el borde de los 1.20 y podemos ir recorriendo. O podemos ver si aquí tenemos un ancho de berma y ya realmente está acá. Pero la separación mínima del vehículo es 0.30 a 0.60. Si tenemos ahora métodos de diseño, vamos a ir viendo que vamos a diseñar como tal entre franjas de borde y franjas interiores. ¿Qué querré decir con franja de borde y franja interior? O faja de borde y faja interior. Hola. Nadie me contesta. Les voy a pedir que sus apuntes me los entreguen a las 9:40, ¿ya? Me los envían en PDF por WhatsApp hasta las 9:40. Pues cuando hablo de franja de borde y franja interior, básicamente lo que estoy diciendo es que vamos a hacer una separación del diseño. Vamos a diseñar el borde como la sección interior. El borde, cuando hablo del borde, es, y me voy a ayudar con esta imagen,
es todo el extremo del puente, desde la sección que esté embolado, el apoyo y probablemente un poco de esta sección de la losa para ver el comportamiento como tal de estos elementos, a diferencia de los elementos interiores. ¿Por qué estoy haciendo esta diferenciación? Porque necesito saber qué pasa si solo tengo carga viva. ¿Y qué pasa si tengo carga viva y carga muerta, que es lo que normalmente se tiene en la franja de borde? ¿Cómo puedo yo buscar o diferenciar probablemente el espesor de la losa? En la losa interior tal vez mayor espesor y en la de borde menor espesor. O si mantengo el espesor, economizar con el acero, las mallas, los armados, de acuerdo a la disposición de las cargas, porque va a haber una diferencia entre que solo tenga carga viva y que tenga carga viva una cuarta parte, porque no tengo toda la carga viva, una cuarta parte de la carga viva y carga muerta. Esa va a ser la gran diferencia que se va a considerar a partir de ahora, ¿no? Para el diseño. Entonces, yo tengo que evaluar de qué manera va a influir este comportamiento. Si solo pongo carga viva o carga viva y carga muerta, va a mejorar, va a hacer que mi malla de acero principal sea cada 20 centímetros, cada 15 centímetros, va a haber una diferencia. ¿Me conviene la diferencia? ¿No me conviene la diferencia? O si realmente puedo perder el tiempo armando diferenciadamente o prefiero hacerlo un solo armado y perder el acero. Entonces tengo que ver esas dos posibilidades dentro de un mismo tablero porque hay cargas diferenciadas. Ahora, ¿qué pasa si yo diseño solamente a borde y pongo esa malla en toda la losa? ¿Qué tal luego se fisura? Entonces, por eso hacemos esa diferenciación ante las cargas, recordando que la carga viva genera cierta vibración y movimiento. ¿Ya? Y más o menos es de lo que estábamos hablando. Entonces, a ver aquí. Hasta aquí vamos a quedar y aquí vamos a empezar a hacer los ejercicios el día de mañana. Como estamos por virtual, pues espero que el día de mañana ya se solucione porque va a ser muy complicado hacer el ejercicio si no el día de mañana. Ya, entonces envíenme sus apuntes, por favor. Hola. Está bien. Ya, 9:40. No me envía 9:40, no hay asistencia. ¿Verdad? Ya. Los dejo, chicos, el día de mañana nos vemos yo. ¿No saben si el centro está despejado? Yo mismo me pregunto, Inge. Todavía no hay nada, Inge, todavía está tranquilo. Ya. Gracias. Gracias, chicos.